Y háblale al micro, por favor. ¿Qué tal, Farid? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Peter. Bueno, Farid, ¿hace ya cuántos años que haces tus videos en YouTube para Comité de Lectura? Sí, a ver, empecé cuando empezó la guerra en Ucrania, así que lleva más de Ah, 3 años. ya, Empecé casi exactamente después de la invasión rusa, ya. más o menos, sí, en febrero de 2022. Y tienes bastantes vistas, o sea, veo que tus videos superan los 20.000 vistas, algo así, o sea, que tus análisis internacionales están creciendo, seguramente no solamente te ven en el Perú, sino en el mundo en general. Ah, en realidad varía mucho dependiendo del tema, ¿no? Por Ya, ejemplo, he tenido, creo que el podcast más visto fue uno sobre la guerra entre Israel e Irán. Obviamente eso atrajo mucha atención y superó claro. las 100.000 vistas, pero he tenido videos que, claro, depende cuándo lo veas, ¿no? Pero que no han superado las 5.000, así que he tenido de todo, digamos. Ya. Señor Farid, quería decirlo acá públicamente frente a todos los seguidores del podcast que admiro mucho su trabajo. Yo el año pasado terminé la carrera de Ciencias Políticas y en mi universidad usted fue una de las personas que más nos mandaron a leer artículos, referencias. Entonces mi formación universitaria estuvo bastante influenciada por usted, así que es un honor para mí conocerlo y haber podido durante mi carrera universitaria conocer sus obras. Y entonces creo que el programa el día de hoy va a estar muy bonito porque vamos a hablar, sobre todo, como lo hemos puesto en el título, el tema Milei, que ahora está Ujú. bastante bueno para las personas que no sepan. Recordemos que Farid Caja tiene un libro llamado Contra la amenaza fantasma, Ujú. donde habla del movimiento libertario y habla también de Javier Milei. Espera, un momentito. Antes de que sigas viendo este video, te invito a suscribirte al canal de Somos Libres, porque vamos a estar sacando extractos como estos casi todos los días. En el programa Achora tu causa. Si quieres conectarte todos los días a las 12 en punto hasta la 1:30 de la tarde, junto a Mirko. Así es que no te olvides de suscribirte, ponernos like y si deseas dejarnos un comentario. Con eso, sigue viendo el video. Quizás es el libro donde más vamos a estar en desacuerdo. Ujú. Creo que tenemos posiciones totalmente antagónicas, pero eso es lo bonito, ¿no? De contrastar, de Ujú. contrastar ideas. Y entonces acá nosotros siempre lo hacemos de forma respetuosa, académica, intelectual, como no se puede en la televisión, por supuesto. Ahora, nos llega un super chat, a ver, estimado Farid, y a todos, consulta, ¿el fascismo y el libertarismo son de izquierda o de derecha? Creo que hay muchísima confusión en ese espectro político. Bueno, primera cuestión, los términos de izquierda y de derecha no tienen la capacidad explicativa que tenían hace unas Exacto. décadas. Segundo, yo uso derecha radical porque primero hay un cierto consenso entre académicos en torno al el término derecha populista radical, siguiendo a Casmut, un académico neerlandés, y en segundo lugar porque algunos de quienes pertenecen a esa orientación política se autodefinen como de derecha. Por ejemplo, un líder de Vox, Abascal en España, fustiga al PP porque la llama la derechita cobarde, no se atreve a decir explícitamente que es una fuerza de derecha conservadora. El fascismo, claro, los fascistas en su momento dijeron que no eran ni de derecha ni de La izquierda. tercera vía. Sí, pero visto en retrospectiva nadie discutiría que están asociados más bien a una derecha extrema. El pensamiento libertario, y probablemente ahí no haya tanta diferencia en el sentido que mi punto fundamental con Milei es que no es genuinamente libertario, ¿no? Su gobierno no es un gobierno libertario. Y yo siempre digo, ¿quieres un libertario? O sea, yo, por ejemplo, tengo mucho respeto intelectual por Juan Ramón Rayo, alguien que yo sí consideraría un libertario a carta cabal. Mi punto con Milei es que, por lo menos en el gobierno, no es libertario. ¿Y por qué lo considera así? Porque no lo considera libertario. A ver, ¿qué cosas defendía Milei antes de llegar al gobierno que han desaparecido totalmente de su agenda? Como buen liberal, y eso no hay que ser libertario, cualquier liberal diría sobre su cuerpo, siguiendo a Mill, y sobre su mente, el individuo es soberano. Por ende, debería tener derecho a vender órganos si lo desea. Segundo, debería tener derecho a poner fin a su vida. Y si no puede ponerle fin a su vida por propia mano, debería tener derecho a una muerte asistida.
debería tener derecho a consumir las sustancias que crea convenientes. Milei defendía todo eso cuando era un personaje público, pero no un político. Nada de eso está en su agenda. Su política económica no es en lo absoluto libertaria. Su política cambiaria, justo hoy día publico un podcast sobre eso. Su política cambiaria ha sido intervencionista desde el primer día. Y antes al menos podías decir que su intervención en materia cambiaria era indirecta. Ahora ya el gobierno ha entrado, el Tesoro, no el Banco Central, a vender dólares, o sea, a intervenir activamente en la oferta y demanda de dólares. Tiene políticas industriales. La mayoría de liberales dirían: yo estoy en contra de las políticas industriales, pero si va a haber políticas industriales que sean transversales, es decir, que beneficien a cualquier sector de la economía, no a un sector particular que el gobierno elige. Las RIGI, por ejemplo, este sistema creado por Milei, otorga exoneraciones tributarias en función al monto de inversión, por encima de 200 millones, ¿no? Eso no es liberal, en mi opinión, ¿no? Ahora, alguien podría decir en la práctica ningún gobierno pasaría la prueba, pero presumiblemente Milei no era un político convencional, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en varias cosas de las que dice. Creo que, bueno, mencionar a Juan Ramón Rayo, que es un gran intelectual. De hecho, hace poco, ya que lo mencionó, el doctor Jesús Huerta de Soto acaba de recibir el honoris causa de la Universidad San Marcos, lo cual para mí, que yo soy por supuesto seguidor de Huerta de Soto más que Juan Ramón Rayo, es espectacular, que incluso intelectuales como usted lo conozcan. Entonces, para mí ya es un avance enorme que usted lo conozca. Estoy de acuerdo con varias cosas que hice. Creo que ha cambiado bastante la agenda. ¿Por qué? Para aterrizarlo en lo que es la política y la realidad argentina. Eso obviamente ha dejado algunas ideas, como bien lo ha comentado, como por ejemplo todos los temas que usted dijo. Estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Entiendo por qué los deja, porque hay que hacer alianzas, porque hay que formar coalición de gobierno, porque no tiene mayoría en las cámaras ni de senadores ni diputados, lo entiendo, pero no es consecuente con las ideas. Pero por la realidad, por lo que muchas llaman la realpolitik, lo hace, ¿no? Ahora va a ser mucho más difícil con los resultados en Buenos Aires y se replican de nuevo en las elecciones legislativas de medio término en octubre, ¿no? Ciertamente va a tener que hacer más concesiones y desviarse más de su ideario libertario, ¿no? Por así decirlo. Por eso llamábamos al título de este video la libertad retrocede. ¿Cómo observas estos resultados electorales en Buenos Aires? Lo que puede venir en octubre. Y en general, también porque nos interesa tocar el tema internacional con usted, ¿cuáles son las repercusiones para la región, ¿no? De que Javier Milei esté teniendo un retroceso? A ver, lo primero que diría es que acá la paradoja es que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, separó la elección provincial de la elección parlamentaria de finales de octubre, creyendo que si se juntaban, dado que la previsión era que la Libertad Avanza iba a tener un resultado muy positivo en las elecciones parlamentarias, eso podía repercutir en su contra en la elección local. Y la paradoja fue que quien trató de convertir en un referendo sobre la política nacional la elección de Buenos Aires fue Milei, y el tiro le salió por la culata. Ya estaba viniendo, ya tenía una tendencia declinante en su apoyo porque algunos resultados económicos no eran los esperados. El escándalo de presunta corrupción vinculado a su hermana también lo afectó. Y claro, probablemente lo que haya ayudado al peronismo sea que Kicillof en esta elección haya propuesto esta separación. En contra de la posición de la mayoría del partido y en particular de Cristina Fernández. Que Kicillof se distanciara de Cristina Fernández lo debe haber ayudado, porque el kirchnerismo tiene una base social sólida pero minoritaria, pero es probablemente el movimiento político que genera más resistencias, aparte del propio Milei en la Argentina. Entonces, que Kicillof se haya separado de Cristina Fernández probablemente lo haya ayudado. No me atrevería a decir si esto se va a replicar en las elecciones de octubre. Por ejemplo,
Creo que va a depender en buena medida de cómo avanzan las investigaciones en torno a los audios que se han filtrado, si surgen nuevos audios. Entonces es difícil prever. Yo no esperaría que la derrota sea tan clara como fue en la provincia de Buenos Aires, en caso de que pierda el oficialismo. Claro, además, estos son audios que mencionan a la hermana de Milei, sin embargo, todavía el gobierno, Javier Milei mismo, no ha salido a aclarecer, ¿no? sobre lo que se trata. No, Entonces dijo eso genera dijo que era bastante mentira, pero suspicacia. no ha separado a la hermana cuando políticamente es un lastre en este momento. No lo digo ahora solo por los audios. Nos hemos enterado que ella estaba armando las listas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace la hermana armando las listas en la provincia de Buenos Es que Aires? la relación ¿Qué experiencia política tiene ella para armar las listas? Es que lo que yo tengo entendido es, yo estoy, por ejemplo, en desacuerdo con que él haya cambiado la ley para incorporarla ahí en el gobierno. Cambió la ley con porque relaciones eso públicas. no es consecuente con la meritocracia. Pero lo que tengo entendido es que desde chicos, Javier Milei y Karina Milei, justo leía en la mañana un artículo del New York Times, han sido muy unidos, porque además parece que la situación familiar no era la idónea, entonces pareciera haber una relación de codependencia con su hermana, ¿no? Lo cual tal vez es el talón de Aquiles de Milei. Sí, bueno, digamos que no es un hecho comprobado que haya cobrado sobornos, pero en todo caso hay indicios que deberían preocupar a Milei. Sobre todo el hecho de que Españolo, la persona que habla en el audio, ni ha desmentido el audio, ni queda claro si va a colaborar con la justicia en la materia declarándose culpable, ¿no? Bueno, no queda claro de qué lo acusarían a él, pero en todo caso él alega en ese audio saber que la hermana estaba vinculada en actos de corrupción. Entonces yo diría que viene hacia octubre. Lamentablemente para Milei un factor que menciona él en campaña se ha cumplido y es el riesgo Cuca, como lo llamaba él. O sea, el triunfo del peronismo ha generado una reacción totalmente adversa en los mercados y eso va a afectar el desempeño económico y por ende puede afectar a Milei en octubre en las elecciones. Lo otro va a ser cómo evolucione el tema de los audios, ¿no? Surgen nuevos audios o no, la investigación descubre evidencia que se haga pública o no, pero yo diría que en todo caso, si uno hubiera previsto el resultado electoral hace 2 meses, La Libertad Avanza iba a ser la primera fuerza electoral de Argentina. No parecía haber duda de eso, solo había duda en cuanto al margen del triunfo. Ahora claramente ese no es el caso. Ahí totalmente de acuerdo también. Mira, vamos a leer los superchats de la gente, ya que están mandando muchos mensajes con su donación. Vamos con los primeros. Froyo, muchas gracias por tu donación. Dice, dentro del libertarismo hay un debate sobre pro-choice. Sí, por supuesto. Sí, a ver, los libertarios de izquierda no sabría decirlo. En todo caso, suelen ubicarse más a la derecha del espectro político, pero como se menciona ahí, suelen debatir entre sí en una serie de temas. Por ejemplo, el tema del aborto. Hay libertarios que están a favor del derecho de una mujer a decidir en torno a la materia. Rothbard, Hoppe, Kinsella, claro. etcétera. Rothbard incluso dice que si la mujer decide que no quiere seguir con el aborto, el feto se convierte en un invasor. Claro, con el embarazo. Sí, al que tiene derecho a expulsar de su organismo. Sí. Y hay libertarios que creen que hay vida desde la concepción y por ende la vida humana debe preservarse. Rothbard lo que dice es no hay un derecho universal a la vida, hay un derecho a una vida independiente y separada. Totalmente. Y el feto no cumple con esa condición. Rothbard nunca habló del derecho a la vida. No, pues mucha gente lo descubrirá recién, pero hay que leer un poquito el libertarismo. Pero, por ejemplo, los libertarios en Estados por lo menos Ron Paul, el padre, no el senador Paul actual, sino su padre, decía, como buen libertario, las guerras son el medio a través del cual el Estado crece, porque aumenta el gasto público, sobre todo en defensa, con el propósito bélico, y segundo, son el pretexto para recortar derechos. Él, por ejemplo, estaba en contra de guerras como la de Irak en 2003. Eso es de izquierda o de derecha, no sabría decirlo. En todo caso, claro, en eso coincidía con la mayor parte de la izquierda americana. Sí. Como usted dice, la categorización de derecha e izquierda se queda muy corta para ubicar al libertarismo y en realidad a gran parte del espectro político. Yo por eso me voy con Nolan, definitivamente.
Sí, más bien, yo quería que... tenemos otros yapes. Sí. A ver, vamos con ellos antes de avanzar con las preguntas. A ver, Milei mismo léelo tú. Ya, bueno, Milei mismo ha dicho que su gobierno iba a ser ortodoxo y no va a poder ser un gobierno libertario, ya que eso se hace se hace de abajo y no de arriba. Claro, o sea, el sistema con el cual Milei se enfrenta era claramente un sistema no diseñado para que sus ideas puedan prosperar, ¿no? Además no viene con una mayoría legislativa y ahora, o sea, de manera preocupante para Milei y su grupo, si es que continúa la tendencia que hemos visto ahora, entonces puede que pierdan aún más escaños, tienen que hacer aún más concesiones, ¿no? Entonces, difícil, ¿no? Sí. Confirme esto, señor Farid, pero tengo entendido que Milei debería sacar 45% de los votos mínimo para tener mayoría en alguna de las cámaras. Bueno, yo diría que más, porque no se renueva completamente el Congreso, se renuevan partes, en partes. Entonces, y él parte de virtualmente no tener bancada, entonces probablemente necesite una mayoría absoluta. No he hecho el cálculo, pero probablemente necesite una gran proporción de los votos. Sobre el tema, a ver, de Milei en el gobierno, sí. Una vez en el gobierno, tú tienes que enfrentar restricciones que no escogiste y que imponen límites a lo que eres capaz de hacer. Pero yo diría que la prueba de que Milei no es un genuino libertario son sus alianzas internacionales. Hay partidos libertarios en el mundo, no se alineó con ellos. Se alineó con la derecha. Hay una derecha democrática y liberal en el mundo, tampoco se alineó con ellos. Se alinea con gente como Víctor Orbán en Hungría, que dice explícitamente que lo suyo es una democracia iliberal o no liberal. Víctor Orbán es un rival del liberalismo por propia opinión, y Milei lo tiene como aliado, lo recibió en Buenos Aires. Milei en algún momento dijo que los impuestos eran una imposición autoritaria de los gobiernos, un robo. Trump dice que la palabra más bella del diccionario es arancel, que es un impuesto. Claro. Entonces, a eso no te obligan las restricciones que tienes al llegar al gobierno. Totalmente de acuerdo. Claro, es que todo lo que está diciendo Farid es por supuesto cierto. A ver, Javier Milei ha tenido, o sea, entiendo por qué lo hace, no estoy de acuerdo, pero entiendo por qué Javier Milei no se reúne con el Partido Libertario de Estados Unidos, que tiene 5% de votos al año, y se reúne con el Partido Republicano con Trump a la cabeza, que sí tiene, que ahorita es gobierno y tiene una base electoral amplísimamente. O sea, hasta por cálculo político lo entiendo, pero no es consecuente con las ideas. Eso estamos en un momento totalmente llegó claros. a justificar esto. El tema de los aranceles. El tema de los aranceles. Adorni salió como vocero presidencial antes de que ganara intendente de la ciudad de Buenos Aires. Salió a decir que ellos veían... No, el propio Javier Milei, perdón, salió a decir que no, que la política de Trump no era proteccionista. Entiendo por qué lo hace, no se quiere pelear con Donald Trump, pero es inconsecuente con las ideas y alguien que no sabes, nunca ha leído a Rothbard, nunca ha leído a Hoppe, nunca ha leído a Kinsella, nunca ha leído a Huerta de Soto, nunca ha leído a Lisandro Spooner, va a escucharlo y va a decir, oye, es cierto, ¿no? La política de Trump no es proteccionista, ¿no? Ahora, ¿cómo lees este acercamiento entre Milei y Donald Trump? Si no es por el lado ideológico, es por estrategia, por querer resaltar más en el plano internacional, o tal vez por una primera entrada a través de Elon Musk, que me da el presentimiento que así tal vez inició su relación. A ver, cuando a Milei le preguntan eso en un programa con el periodista Andrés Oppenheimer, lo que Milei dice es que se va a aliar con todo aquel que ve a la izquierda como el enemigo, y que eso es lo que tenía en común con Trump. Por el antiprogresismo. Sí, pero digamos, no admite que primero que hay una izquierda democrática, no toda la izquierda es intercambiable, y dos, no parece parar mientes en las tendencias autoritarias del trumpismo, ¿no? Entonces pareciera que el autoritarismo solo te molesta, cosa que la izquierda también hace muchas veces, dicho sea de paso. Por ejemplo, Alanoca cuando dice que acá hay una dictadura, pero no en Cuba, ¿no? O no puede decir que lo que hay en Cuba es una dictadura. No digo que sea algo privativo de un sector político, pero digamos, las vicisitudes autoritarias de Trump no parecen molestarle, ¿no? Entonces ya, yo entiendo que no busques pelearte con Trump, pero no tienes que salir a defender sus políticas, ¿no? Claro, no, y además ser extremadamente entusiasta, ¿no? Porque cuando Trump asume la presidencia, Milei creo que es el primero que recibe la llamada
van a celebrar, o sea, van a recibirlo cuando entra a la presidencia. O sea, se hizo, claro, más allá de lo que se tendría que hacer para mantener las paces, ¿no? Para mantener... Sí. Ahora, yo soy interesada en conocer la opinión de Farid respecto a, digamos que, bueno, el próximo año van a haber elecciones acá en el Perú y seguramente en otros países latinoamericanos también se vienen procesos electorales. Bueno, en Colombia se viene un proceso electoral este año. Entonces, sabemos, muchas veces se habla desde la academia que cuando hay olas que favorecen a la izquierda, hay olas que favorecen a la derecha, ¿no? Con cierto tiempo. Entonces, ¿cómo podría repercutir el retroceso de Javier Milei en Argentina hacia el resto de la región, para la popularidad de las ideas que él pregona? A ver, yo honestamente creo que son olas en los últimos años, al menos, en contra del oficialismo casi siempre, ¿no? Tú ves entre 2018 y noviembre de 2023, 18 elecciones presidenciales en América Latina y el Caribe, de las cuales 17 pierde el oficialismo. La única excepción es un caso de partido hegemónico, que es el Partido Colorado en Paraguay, pero el oficialismo pierde siempre. Y claro, uno se pone a pensar, tienes la mayor recesión desde la Gran Depresión, la mayor inflación en 50 años a nivel mundial, la mayor pandemia desde la gripe española, 100 años. Entonces es fácil entender por qué el oficialismo siempre perdía. En 2024, ya empieza, 2024, ya hay casos de oficialismos que se reeligen, aunque con tintes autoritarios en ambos casos, pero con genuino apoyo popular. El Salvador y México, derecha e izquierda, podríamos decir. Yo creo que la tendencia a castigar a los oficialismos continúa, ¿no? Sean de derecha o de izquierda. En ese sentido, yo no creo que el electorado peruano, por ejemplo, decida su voto pensando en ejemplos de ultramar o del exterior. Cómo le vaya a Milei creo que es secundario. Ahora, sí es cierto que si a Milei le va mal y tú asumiste una defensa cerrada de su gobierno, pues eso se te puede sacar en cara en un debate, pero no creo que la mayoría de gente vote pensando en eso. No va a generar pasivos. Dice. No va a generar un gran pasivo. Vale, tenemos varios superchats, la gente está muy, muy contenta de tener a Farid, se están mandando muchos mensajes. A ver, vamos con superchats. Froyo, muchas gracias por tu donación. Dice, los conservadores dicen que los libertarios necesitan de ellos, no al revés. ¿Es lo que pasa con Milei? También está el hecho de que hay mileístas más que liberales o libertarios. A ver, ahí están de acuerdo en que los libertarios necesitan, aunque Hayek no usaba el término, ¿no? Rothbard sí, pero Rothbard y Hayek están de acuerdo en que los libertarios no tienen suficiente apoyo para ganar por cuenta propia y necesitan la alianza con los conservadores. En el caso de Hayek se lo plantea en el contexto de la Guerra Fría, donde lo que tenías al frente era el comunismo soviético. Pero mientras Hayek siempre pone el énfasis en que somos aliados circunstanciales, pero seguimos teniendo grandes diferencias. Por ejemplo, Hayek dice, para el conservador como para el izquierdista, lo importante es quién gobierna, no cuáles son los límites que se imponen al ejercicio del gobierno. Además, Hayek tiene un artículo llamado ¿Por qué no soy conservador? Ahí dice eso, precisamente, ¿no? Rothbard sí dice, olvidémonos de llevar a cabo nuestra agenda por completo, esta alianza es necesaria. Y habla de un populismo de derecha. Al final de su vida, en realidad. Al final de su vida, sí. Pero el tema es que, sí, Rothbard tiene cambios muy marcados, sí, ¿no? Pero sí parece cierto electoralmente que los libertarios necesitan más de los conservadores que los conservadores de los libertarios. Vamos con el siguiente. Donación dice, sin embargo, Fernanda Altuve llama a Milei falsa derecha. No sé si has visto ese tweet el día de ayer de Fernanda Altuve, que está yendo en fórmula presidencial con Philip Butters y Adriana Tudela, ha dicho que Milei es como que una falsa derecha, que no la apoya. Acá hay una reivindicación explícita de la categoría de derecha y descalificas por no ser un genuino derechista. Por eso todavía se usa el término. Pero yo estaría de acuerdo en que ya no explica los alineamientos políticos con la claridad de antes. En todo caso, si Milei es o no de derecha, a mí me tiene sin cuidado, ¿no? Tú haces el análisis, ¿no? Sí, pero además yo ya no peleo por membretes. A mí me han dicho de todo. O sea, la izquierda radical, por ejemplo, me decían,
tú eres un reformista. Yo decía, mucha honra, o sea, yo no estoy a favor de las revoluciones, no conozco una que haya funcionado relativamente bien, ¿no? O sea, eres más burkeano. ¿Qué? Tú eres más burkeano. Pues, Seguidor bueno, de Edmund Burke más que Thomas Paine. bueno, dicho sea de paso, ojalá hubiera más conservadores como Burke, ¿no? Porque él tiene un argumento bastante razonable en favor del conservadurismo, que es hay un prejuicio moderno según el cual lo nuevo siempre es mejor. Y él dice, habría que proponerlo a prueba primero y ver si resiste a la prueba del tiempo y solo entonces decidir que es mejor que lo que existía antes, ¿no? La defensa del conservadurismo de Burke a mí me parece brillante. Nuevamente, yo creo que más allá de si uno es de izquierda, derecha, conservador, liberal, hay autores con mejores argumentos que otros. Totalmente. Para mí ese es el punto clave. Entonces, hay autores conservadores y libertarios que yo aprecio intelectualmente como Burke o Rayo, y otros que no. Pero no los valoro en función a su ideología únicamente. Claro, si no funcionan los argumentos, lo cual me parece